tratando, ¿no? Que es la contabilidad. Y cómo a través de las cuentas de la contabilidad, precisamente, se van resumiendo los hechos económicos y terminan en los informes que en definitiva a nosotros nos van a interesar, ¿no? Que básicamente es lo que estamos viendo, es la estructura básica de los estados contables y conceptos básicos precisamente de la contabilidad, ¿no? Bien, así que compartimos primera pantalla. A ver, denme un segundo. Vamos a ver por acá. Bien, básicamente esto era un poco lo que vimos en la última clase de los conceptos básicos de la contabilidad, ¿no? Y cómo se estructuraba básicamente el estado de situación patrimonial de una empresa a un momento determinado, lo que comúnmente llamamos como balance, ¿no? Y bueno, habíamos visto este cuadrito que es sumamente gráfico e interesante de cómo se estructura el balance, en definitiva, de un ente, de una empresa, en función a los activos que tiene, o sea, los bienes y derechos, propiedad de la empresa, a las deudas que tiene esa empresa en un momento determinado, o que es lo mismo los pasivos, y el patrimonio neto, en definitiva, que es la parte del activo que está financiado por los dueños de la empresa. O sea, de este lado tendríamos las inversiones o colocaciones, bienes y derechos, y de este lado la estructura de financiamiento que habíamos visto en la primera parte de la materia, ya por el primer parcial, ¿no? Pasivos, o sea, deuda, patrimonio neto, que incluye los resultados de la actividad económica de la empresa y que también, obviamente, que era lo que habíamos visto como autofinanciamiento, ¿no? Y por último, habíamos visto una ecuación a la que llamamos ecuación fundamental o la ecuación patrimonial, donde el activo era igual al patrimonio neto más, perdón, el pasivo más el patrimonio neto. O sea que este cuadro, esta estructura, ¿sí? Se trasladaba a esta fórmula, a esta ecuación, a esta igualdad, donde, vuelvo a repetir, es obviamente una ecuación estática y que donde el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto. Igualdad que debía, por supuesto, eh, respetarse a rajatabla y que la contabilidad respeta a rajatabla en todo, en el reflejo de todos los hechos económicos. Hechos económicos que, una vez más reitero, están, que son pertinentes y que interesan al ente, ¿no? No aquellos hechos económicos que, por supuesto, se producen a diario, pero que no le interesan al ente o a la empresa, obviamente, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a acá? Y arrancamos a partir de ahora con un tema, vamos a ver cuáles son los componentes de cada uno de esos grandes rubros del balance, como para que ustedes vayan teniendo una idea a qué nos referimos. Primero, al activo como bienes y derechos, al pasivo como deudas y al patrimonio neto como la parte que financia
el activo por parte de los socios, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta. Sí, sí, Con claro. respecto al patrimonio neto, o sea, entraría todo lo que los autofinanciamientos y todo dentro de la empresa. O sea, ya sea un financiamiento, un préstamo, algo externo, no, ya va No, pasivo. exacto. Ahora lo vamos a ver en lo que compone, o sea, ahora se van a dar cuenta qué es lo que compone cada uno de esos grandes rubros, o sea, qué compone el activo, qué compone el pasivo y qué compone el patrimonio neto, como para que ustedes se dan una idea. Obviamente que en la parte de estructura de financiamiento, ustedes ya lo vimos ya en el primer parcial, ¿no? Ya, si ustedes se acuerdan, fuentes de financiamiento externa, fuentes de financiamiento interna, la de la fuente de financiamiento externa, ya saben, proveedores, bancos, etcétera, o sea, a corto plazo, a largo plazo. Bueno, eso lo vamos a ir, inclusive vamos a tener la posibilidad de repasarlo ahora, como para que ustedes lo tengan más fresco, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a compartir la pantalla. Ya los habilito a los chicos que están en. Ven un segundito. Ay, me salí, no sé cómo habilitarlos ahora, espérate. Ahí está, ahí los habilité. Bien, vamos de nuevo. Acá estamos. Bueno, lo primero que tenemos dentro del activo, obviamente que inclusive en un ejemplo que dimos la clase pasada, una cuenta clásica, digamos, que son las disponibilidades. Disponibilidades o lo que llamamos también caja y banco, ¿no? ¿Qué consiste esto de disponibilidades? El dinero en efectivo, básicamente, lo que está en la caja, los pesos, en definitiva, ¿no? Acá un poco se desarrolla, qué características tienen esos bienes que aparecen registrados dentro de lo que es disponibilidades, caja y banco, ¿no es cierto? Es decir, creo que la clase pasada, no sé si en este curso, en el ante o en el 3B, sé que hay varios de los dos cursos porque invité a ambos cursos para que asistieran a esta clase. Pero bueno, la caja también incluye lo que disponibilidades, incluye lo que está depositado en los bancos, en la cuenta corriente o en el caso de una persona física o lo que se llama ahora una persona humana, en lo que es la caja de ahorro, ¿no? Que son lo que denominamos depósitos a la vista. Bueno, esas cuentas tienen la característica de liquidez, certeza y efectividad, es decir, es lo más líquido, es el dinero en efectivo, el dinero de moneda nacional, el dinero de curso legal, ¿no? En este caso el peso, peso argentino, ¿no? En otras oportunidades fue el peso moneda nacional, en otras oportunidades fue el austral, pero básicamente es la unidad monetaria de curso legal, ¿sí? Entonces acá, como agregamos la composición de ese rubro de disponibilidades, vuelvo a repetir, dentro de los activos, comenzamos con la disponibilidad en caja, o sea, el dinero en efectivo, el billete, la moneda, en las cajas y en los bancos, en las cajas de las empresas y en los bancos. ¿Sí? Eh, el activo tiene un ordenamiento que va de mayor liquidez a menor liquidez, o sea que ese ordenamiento no es caprichoso, no es caprichoso, tiene un sentido, entonces por algo es que la contabilidad los ordena así, de mayor liquidez a menor liquidez. Y obviamente comenzamos con
la disponibilidad, o sea que aquel rubro, aquel bien que tiene mayor liquidez, que es el peso, la moneda. Bien, yo voy avanzando, pero ustedes apenas tengan una duda, una inquietud, me paran, lo repetimos y seguimos adelante. Bien, el otro rubro importante que aparece inmediatamente después de las disponibilidades del peso son las inversiones. Las inversiones obviamente que son las colocaciones de fondos que la empresa tiene en función a excedentes que se presentan en los flujos de fondos que tiene la empresa. ¿Qué quiere decir el flujo de fondos? Es decir, los movimientos de caja diarios producen a veces excedentes, como otras veces producen faltantes. Por eso es importante tener una proyección de esos flujos de fondos, es decir, uno puede, ya inclusive en el segundo semestre, ya lo van a ver con mayor precisión y pulcritud, diría yo, el hecho de proyectar, es decir, presupuestar hacia adelante los movimientos que va a tener nuestra caja en función a las obligaciones que tengamos que pagar y obviamente a los ingresos que vamos a ir percibiendo, ¿no? Entonces, en función a esas necesidades, en función a esos presupuestos, van apareciendo situaciones donde la empresa tiene, digamos, excedentes de fondos, y obviamente, si uno tiene esos excedentes de fondos, tiene la siguiente posibilidad, o lo deja en la caja, lo deja como excedente, o directamente aprovecha esos pocos días y hace colocaciones en inversiones que son relativamente líquidas, ¿no es cierto? Entonces, esas inversiones que muchas veces, no muchas veces, sino tienen una rentabilidad siempre, algunas menores, otras mayores, pero bueno, hace la eficiencia del uso financiero, digamos, de los recursos, es decir, no tener los recursos parados en la empresa, sino que esos mismos recursos generen menor o mayor interés o renta, como para aprovechar ese tiempo, ¿sí? De ahí surge esto de inversiones, inversiones que pueden ser, evidentemente tienen ciertas características, como aparecen acá. Estar fuera de los objetivos del ente, o sea, de los objetivos de la empresa. La empresa puede, no sé, vender productos farmacéuticos y pone su dinero de excedente en un plazo fijo, a 30 días, por ejemplo. O hace una inversión de fondos comunes de inversión en la bolsa de comercio que lo puede retirar a la semana o a 3, 4 días, digamos, en función a lo que la empresa o el negocio tiene previsto usar en un futuro inmediato, ¿no? Por supuesto que hay un tiempo determinado, costos determinados y riesgos, yo diría de que dependerá en muchos casos de qué inversión estemos hablando, ¿no? Si, por supuesto, si colocamos alguna moneda en la bolsa de comercio, obviamente que pueden aumentar los valores de nuestra colocación o puede disminuir. Entonces a eso se refiere a riesgo. Por supuesto que si colocamos un plazo fijo, el riesgo mayor sería, depende, a ver, por supuesto, depende de la entidad donde depositemos nuestro dinero, ¿no? No va a ser la primera vez que depositemos plazo fijo y al otro día la gente dueña de la entidad apagó la luz y desapareció. Pero bueno, vamos a suponer de que lo hacemos en una entidad oficial, en una entidad aprobada por el Banco Central de la República Argentina y obviamente bajo ciertas condiciones de seguridad. En ese caso, los riesgos van a ser menores.
y por supuesto que muy convenientes, digamos, a la hora de decidir qué hacer con esos fondos excedentes, ¿no? Estas colocaciones, digamos, dentro de lo que es inversiones, algo de esto ya habíamos adelantado, ¿sí? Tenemos inversiones corrientes y no corrientes, ¿sí? Los activos en general y también los pasivos en general se dividen entre corrientes y no corrientes. ¿Qué significa esto? Corrientes y no corrientes. Por una convención determinamos como corrientes aquellos activos que son susceptibles de transformarse en dinero en el corto plazo. Y el corto plazo lo llamamos dentro de los 12 meses, o sea, dentro del año. Lo mismo pasa con los pasivos, ¿no? Los pasivos también lo dividimos en corriente y no corriente. Los pasivos corrientes representan aquellas deudas que tienen un vencimiento, o deudas o compromisos que tienen un vencimiento entre los 12 meses, o sea, o antes del año, ¿sí? Dicho esto, también obviamente que inversiones tenemos inversiones corrientes y no corrientes. En este caso estamos viendo inversiones corrientes, ¿no es cierto? O sea que son inversiones este, transitorias, absolutamente, de corto plazo, o sea, generalmente de vencimiento antes de un año, ¿no? Muy probablemente, primero que muy difícilmente una empresa hoy por hoy deposite, por ejemplo, un plazo fijo a más de 30 a 60 días. Los pasivos pueden ser corrientes, acá me pregunta Antonella, los pasivos, y respondo, los pasivos eran no corriente, de no corriente, no, los pasivos, al igual que los activos, los dividimos en pasivos corrientes y no corrientes. ¿Eh? Los pasivos corrientes son aquellos que tienen vencimiento dentro del año, o sea, dentro de los 12 meses. Y obviamente no corrientes son aquellos que vencen por sobre año de exigibilidad. Seguimos. Espero que esa haya sido tu duda. Fácilmente realizables, eh, mercado de compra amplio, conocido, de fácil acceso, eso está vinculado, por ejemplo, a lo que yo decía, a valores mobiliarios, es decir, aquella inversión en la bolsa de comercio, que ahora es bastante común y aparte que tecnológicamente tiene mucho mayor acceso hoy en función a las nuevas tecnologías, a este tema de pandemia que ha acelerado la visión a través de las máquinas del hogar, pueden acceder a mercados de capitales de una manera mucho más sencilla y ágil que eran en otros tiempos, ¿no? Acá hoy a través de home banking podemos hacer inversiones de todo tipo, inclusive, como ya les digo, inversiones en bolsa de comercio a través de paquetes de inversiones que ofrecen generalmente las entidades financieras. Obviamente que digamos, también tiene que haber, para que sea una inversión corriente, como dice acá en este último punto, tiene que haber una intención de venta en el corto plazo, ¿sí? Vamos a suponer, es difícil, pero vamos a suponer de que encontremos la empresa, le ofrecen unos lotes de terreno muy baratos y que tengamos intención de venderlos en el corto plazo. O sea, lo compramos y ahí nomás lo vendemos y la empresa hace una diferencia. Bueno, obviamente que eso es también una inversión a corto plazo. ¿Por qué? Porque hay una marcada intención
de venderlo, de enajenarlo, de convertirlos en dinero al corto plazo. Entonces, a eso se refiere también con que existe intencionalidad de convertir esa inversión al corto plazo. Digamos, más allá de que sea a priori la compra de un lote o de un departamento, claramente a una inversión no corriente, o sea, una inversión a largo plazo. Pero bueno, puede ocurrir que frente a una oportunidad de negocio se presenten este tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿qué condiciones tienen que tener? Ser fungibles, o sea, que sean conocidas, tener un mercado conocido, que se puedan consumir, que se puedan palpar, ¿no es cierto? Eso quiere decir fungible, no requerir su venta con un esfuerzo significativo. Bueno, en definitiva era eso, ¿no? Acá hace un par de ejemplos, ¿no es cierto? Que ya se los di, caja de ahorro, plazo fijo, inversiones de valores inmobiliarios, que ya se los expresé, títulos públicos, títulos privados. En definitiva, normalmente lo que se hace a corto plazo es invertir en fondos comunes de inversión, es decir, son portafolios hay empresas, digamos, que se dedican a invertir en la bolsa. O sea, nadie puede invertir directamente en la bolsa. Siempre uno tiene que utilizar una persona que esté autorizada a trabajar o a invertir en la bolsa. Entonces, eso que son especies de comisionistas. Es decir, toda la inversión tiene que canalizarse a través de esas personas autorizadas, ¿no? Esas personas autorizadas, ¿sí? Que normalmente arman paquetes, lo que llamamos de decir portafolio, donde compran varios tipos de títulos, ¿no? Tanto títulos privados como títulos públicos, ¿sí? Entonces hacen un promedio. ¿Qué es lo que se gana con ese promedio? Un poco me estoy saliendo de la temática, digamos, pero está bueno que se conozca un poco esto, ¿no? Porque hoy, les vuelvo a repetir, a través directamente del hogar se pueden hacer ese tipo de inversiones. Eh, entonces, ¿qué se logra con esa mezcla, ¿no es cierto?, de títulos, tanto públicos como privados, de distintas clases, de distintas empresas y obviamente de distintos rubros? Digamos, se compensan los riesgos, ¿eh? Se compensan los riesgos. No es lo mismo invertir en una sola empresa o acciones de una sola empresa que obviamente que si bajan perdemos. Por supuesto que si aumentan ganamos, pero el tema es morigerar el riesgo, ¿no es cierto? Para la persona que no está en el tema, que no conoce demasiado de los movimientos de una bolsa de comercio, el tema de estos fondos comunes de inversión formados por portafolios de inversiones hace muy atractivo este tipo de inversiones, ¿no? Y Profe, otra cosa importante es que uno puede salir o entrar sin mayores, o sea, siempre tiene un costo. Salir de la inversión y entrar de la inversión inmobiliaria siempre tiene un costo porque obviamente que hay una comisión, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hace de que uno pueda salir más fácilmente sin, llegado el caso, perder tanto, sí. Ahí tengo dos chats, ¿sí? con respecto a lo que decía de la explicación esta, ¿puede ser que sea medio parecida a lo que pasa con las criptomonedas? ¿Cómo se maneja así? Muy probablemente sea lo mismo, o sea, inversiones, a ver, no únicamente lo que es Bitcoin, por ejemplo, no únicamente invertir ahí, sino invertir en un paquete de monedas, obviamente, que hacen de que los riesgos se atemperen, digamos, ¿no? Acá me dice Leandro, diversificación para no poner los huevos en la misma canasta, exactamente. Esa es la idea, digamos, de este tipo de
portafolios, ¿no? Que así se denomina esta combinación, donde el inversor pasa a comprar una cuota parte de ese fondo común de inversión, ¿no? Por Profe, supuesto que dentro de ese fondo común de inversión va a haber acciones o títulos que bajen y va a haber acciones y títulos que suban. Por supuesto que todo tiene que ver también con el periodo donde estemos hablando, ¿no es cierto? Si hay un periodo recesivo, de falta de confianza y demás, obviamente que la gran mayoría de las acciones van a ir para abajo, ¿no? Al contrario, si estamos en un periodo de resurgimiento, de buena onda, de buenas perspectivas, y por supuesto que digamos, ese portafolio seguramente va a tender a índices positivos, ¿no? profe, ¿las Profe, empresas pueden poner cauciones también? Sí, sí, o sea, es un combo de inversiones, inclusive puede haber títulos en dólares, puede haber plazos fijos en dólares, es decir, es un combo de inversiones, ¿no? Donde por supuesto que hay de todo, para que la oferta sea absolutamente, digamos, abierta a todos los gustos, ¿no? Puede haber fondos comunes de inversión en dólares únicamente, donde por supuesto habrá colocaciones en dólares, varias de distinto tipo, títulos públicos, pueden ser títulos privados, etcétera, todo en dólares. Y obviamente que hay para todos los gustos y para todas las necesidades, si se quiere, ¿no? profe, una pregunta. Hoy en Claro, día, exactamente. Sí, acá lo que dice Leandro, sí, todo comparto, exactamente. Hay muchas marcas, muchas marcas. Por ejemplo, en el caso del banco donde trabajo yo, están los fondos común Carlos Pellegrini, que bueno, en peso, en dólares, tenés todas las combinaciones. Y por supuesto que los otros bancos pasa lo mismo, ¿no? Sí. profe, hoy en día es más conveniente invertir en un fondo común de inversión que en un plazo fijo, digamos, por ese tema que dice usted de la diversificación. Y es muy probable. Lo que pasa es que el tema acá pasa por una cuestión de confianza, ¿no es cierto? El tema, eh, más allá de los niveles de tasas que hoy hay en los plazos fijos, también implica un nivel de confianza. Básicamente, si uno deposita un plazo fijo y el plazo fijo le rinde un 38% anual, ¿sí? eh, digamos, es atractivo para algunas personas, pero bueno, si uno se pone a ver el nivel de inflación que hay hoy, obviamente que el 38% queda corto. Si tenemos una inflación proyectada del 40, del 50%, y bueno, obviamente que el nivel de valores que tiene el 38% nos quedamos cortos, o sea que tenemos una tasa efectiva negativa respecto de la inflación. Más allá de eso, bueno, también el dólar no ha sido ningún gran negocio, pero bueno, la gente hoy pretende o prefiere muchas veces pararse en una moneda más fuerte, porque obviamente que la debilidad del peso es importante, entonces prefiere, ya que está limitado o hay, entre comillas, un corral o un cepo cambiario, digamos, no corral, no digamos corral, digamos un cepo cambiario que impide el acceso al mercado de cambio. Entonces la gente tiene como una opción bastante interesante el hecho de, por supuesto, invertir en ese tipo de títulos, ¿no es cierto? Profe, A ver, leo un poco acá. Sí, alguien me levantó la mano. Yo, profe, lo levanté, pero fue sin querer. Ah, bueno.
El tema es la inflación. No, y Antonella dice nada que ver. No, sí tiene que ver. O sea, uno cuando hace, digamos, cuando evalúa cuánto es los porcentuales o la rentabilidad que este, da una inversión, obviamente que tiene que pensar en los niveles de inflación. Como ya dije en el ejemplo este del plazo fijo. Tenemos un plazo fijo que me da el 38%, pero tengo una proyección de inflación del 50% y bueno, estoy por debajo en un 12%, o sea, con una tasa efectiva negativa del 12% respecto de los valores de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la plata que yo puse al principio de la colocación va a ser un 12% inferior a lo que vale un bien que pueda acceder con la misma plata. Sí, bueno, Leandro también está en todas y se ve que estudia para ver qué colocaciones están mejores posicionadas. Bueno, no nos vayamos tanto fuera del temario este, ¿no? O sea que básicamente teníamos dentro del activo, volvemos a retomar un poco el cauce. Tenemos el activo, en definitiva, teníamos las disponibilidades, que es un activo corriente. Seguimos con la parte corriente, es decir, con aquellas inversiones o colocaciones, bienes o derechos, propiedad de la empresa que van a ser transformadas o hay intención de transformar el dinero dentro del año. Eh, Así que bueno, seguimos con esa temática, ¿no? Bueno, otro tema, otro rubro, otra cuenta global grande que tiene el activo, otro componente del activo, son las cuentas por cobrar, ¿eh? Las cuentas por cobrar. O sea que acá cuando hablamos, se acuerdan de bienes y derechos, obviamente derechos es lo que acá, hablamos, ¿no? Cuentas por cobrar. A ver qué me dice Matías. La tasa de inflación siempre se supera, ¿no? No siempre se supera. Por ejemplo, hoy estamos en una inflación del 50, más o menos proyectada, ojalá que no sea más, frente a lo que te digo de un plazo fijo del 38%. Bien. No, está bien, Leandro, no hay problema. Está bueno porque, bueno, hay cosas, a ver, son muy especiales, muy puntuales todas las colocaciones y hoy por hoy hay mucha alternativa, mucha posibilidad al tanto y eso está bueno saber todas esas posibilidades, pero está mucho mejor saber cómo ver qué es lo que más me conviene hoy. Y eso está muy bueno porque la materia en el segundo semestre se va directamente a esa opción. O sea, la materia tiende, en función a lo que van a ver de matemática financiera, a comprender eso. Está muy bueno. O sea, esta parte está muy buena, ya lo van a ver por qué, pero la segunda parte, o mejor dicho, el tercer parcial, lo que abarcaría el tercer parcial de la materia, es sumamente interesante porque precisamente apunta a esa posibilidad de determinar cuál es, digamos, la fuente de financiamiento más barata y cuál, por ejemplo, es la fuente, digamos, la colocación más conveniente, ¿no? Entonces, está bueno eso. Pero eso, bueno, falta para llegar a eso. Bueno, seguimos. Las cuentas por cobrar, ¿sí? Las cuentas por cobrar, o sea, volvemos a hacer un repasito. Activos están compuestos por, divididos en activos corrientes y no corrientes, ¿sí? En principio. Después, dentro de los activos corrientes tenemos las disponibilidades, caja y banco, el dinero en efectivo,
Las inversiones a corto plazo, es decir, aquellas inversiones de fácil acceso y de que con intencionalidad de convertirlas en dinero también a corto plazo. Y ahora estamos viendo las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, que precisamente son los derechos que el ente posee frente a terceros por la venta de bienes o servicios que se realizaron anteriormente, ¿sí? Por supuesto que va a haber, digamos, dentro de estas cuentas por cobrar, va a haber créditos, que nosotros vamos a llamar créditos, aquellos derechos por cobrar que están vinculados a la actividad habitual de la empresa, que está vinculada a la actividad habitual de la empresa, y aquellos otros créditos que no están directamente vinculados a la actividad principal de la empresa, ¿sí? Acá podemos hacer una distinción, muchas veces uno dice documentados y sin documentar. ¿Qué quiere decir documentados y sin documentar? Bueno, documentados está sustentado en un comprobante comercial, que sería, por ejemplo, cheques de pago diferido o pagaré. Ya el pagaré prácticamente están entrando en desuso, con lo cual ahora mucho se ocupa de cheque y pago diferido. O sea que un crédito por ventas documentado, estaríamos hablando de una venta, por ejemplo, de mercaderías, contra un cheque de pago diferido que me entrega mi cliente. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de esa posibilidad de crédito por venta documentado. ¿Sí? Y por supuesto, sin documentar es lo que, contrariamente, no hay nada firmado, simplemente se establece esa relación entre proveedor y cliente en función a la confianza, ¿no? Hay una cuenta corriente, como lo que llamamos antes, o lo que en algunos almacenes de barrio se habla de la libreta del almacenero, ¿no? Con una anotación y nada más. Eso también implica un cierto grado de confianza y de conocimiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el vendedor minorista de zapatos va al proveedor o a la fábrica, en este caso proveedor mayorista o directamente a la fábrica, y retira la mercadería frente a un recibo y no hay otro documento en función a la confianza y el conocimiento de largo tiempo que puede haber entre proveedor y cliente, ¿no? Por eso hablamos de documentado y sin documentar, ¿sí? Pero ¿qué puede haber dentro de estos componentes? O sea, ¿cuáles son los componentes de esta cuenta a cobrar? Bueno, lo que decimos recién, esto de cuenta corriente, que no tiene nada que ver con la cuenta corriente de banco, simplemente hay digamos así, una coincidencia en cuanto a la denominación, pero son bastante diferentes. La cuenta corriente de un proveedor respecto de sus clientes que la cuenta corriente de un banco, obviamente, ¿no? Después, dentro de estas cuentas por cobrar, también tenemos obviamente los deudores morosos, deudores morosos que ustedes ya saben, son aquellos que no han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. ¿No? En este caso, nosotros acá estamos mirándolo desde el punto de vista de percibir el derecho, de percibir los pesos, ¿no? En aquellos momentos del primer parcial lo veíamos del otro lado del mostrador, diría yo. Bueno, los deudores en gestión judicial, los deudores en dudoso cobro, una previsión de dudoso cobro. ¿Qué quiere decir esto con previsión de dudoso cobro? A ver, me están preguntando el chat. Antonella. Profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un cliente que compró mercadería y se lo puso en cuenta corriente y después no paga o algo así?
así, y se tiene como que comprobar eso. Bueno, obviamente que basado en la comprobación, obviamente que es más difícil que tener un documento comercial que respalda la operación o ese hecho económico. Por supuesto que es difícil. Habrá que probarlo, ¿no? Por eso, al momento yo digamos, vamos a poner, no cobro eso. Y lo destino a una gestión judicial, porque no me queda otra. Ya lo hablé por teléfono un montón de veces al cliente, y bueno, no me queda otra que tengo que iniciar una acción judicial. Entonces, yo tengo dos alternativas, ¿sí? Una que se llama un juicio ordinario y un juicio ejecutivo. Si yo no tengo, digamos, si no tengo un documento comercial firmado por mi cliente, o sea, el deudor mío, no puedo hacer un juicio ejecutivo. Sí lo puedo hacer cuando tengo un documento, ¿no? Un documento, ya sea un pagaré o ya sea un cheque y pago diferido. En cambio, si no tengo ese documento, tengo simplemente un recibo o una factura o algo, ¿no es cierto?, que pruebe de que esa mercadería la entregué, o un remito, que esa mercadería la entregué, tengo que ir a la prueba, o sea, al hecho ordinario. Y ahí es cuando se alargan los plazos. En el caso del hecho del juicio ejecutivo, es un juicio rápido, inmediato. En cambio, en el juicio ordinario ya corren otros tiempos, ya hay que presentar pruebas, el deudor presentará contraprueba, dirá que no me debe nada, y ya es mucho más engorroso, ¿no? Por supuesto que por eso digo de que cuando hay una cuenta corriente en el medio, o sea, cuando hay confianza en el medio, tiene que haber mucha confianza y conocimiento porque implica un mayor riesgo, ¿verdad? Profe, Eh, ¿podría explicar de vuelta lo de cuenta corriente? ¿Cómo sería, digamos? ¿Sería como el descubierto en cuenta corriente que habíamos visto antes o no es ¿Quién así? habla? Juan Cruz. Sí, Juan Cruz. No, nada que ver, o sea, es otra cosa totalmente distinta. Por eso decía de que no se confundan este nombre de cuenta corriente cuando estamos hablando de cuentas por cobrar, cuando hablamos del banco, o sea, de cuentas corrientes del banco. Ustedes ubíquense del lado del mostrador, o sea, ubíquense, acá estamos del lado de la empresa que comercializa sus productos, ¿sí? A ver, y vamos a un ejemplo básico y concreto, que en definitiva, con mayor tecnología o menor tecnología, es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? En cuanto al ejemplo que daba recién del almacenero de barrio, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, nosotros somos el almacenero, ¿sí? Y viene el cliente y retira una mercadería, compra una mercadería, lo que sea, harina, azúcar, hierba, lo que sea, ¿sí? La retira. Y la retira con el compromiso y la promesa de que a fin de mes, cuando cobre, le paga al almacenero. ¿Qué hace el almacenero? Y el almacenero, obviamente, que no se tiene que olvidar de eso porque le tienen que cobrar. Entonces, ¿qué hace inmediatamente? Que dice, bueno, lo anoto en una libretita. En el caso de una empresa mayor, lo anotará en registros contables, que para eso están. Entonces, en función de eso, llegado a fin de mes, el cliente viene, cobra su sueldo, viene y le paga al almacenero. ¿El almacenero qué hace? Tacha en su cuadernito la deuda. Entonces, en función de eso, eso es una cuenta corriente del almacenero. Lo mismo, pero a nivel de mucho más registración y demás, pasa a otro nivel de comercialización, lo que decía del proveedor o de la fábrica de zapatos respecto de la zapatería o de la venta minorista, ¿sí? O sea, profe, que la cuenta corriente a nivel de empresa que se registra en documentos contables sería como mucho más comprobable que el simple cuaderno del almacenero, ¿no? Claro, obviamente que, a ver, va a estar una palabra contra la otra, llegado el momento de la prueba, ¿sí?
Porque, a ver, yo puedo agarrar como proveedor de zapatos, fábrica de zapatos, inventar deudas, ¿tá? Que el otro a lo mejor, o simplemente, a ver, no pensemos mal, simplemente el cliente, o sea, el zapatero minorista, le pagó a la fábrica de zapatos y la fábrica de zapatos no tomó nota de eso, ¿me entendés? O sea, no vayamos a un hecho de olvido y de nada, vamos a un hecho concreto. Puede ocurrir ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Donde, por supuesto que el cliente deberá, o el zapatero minorista, deberá probar, digamos, de que o le envió el giro o el cheque que normalmente, a ver, todo pasa en función al grado digamos, ¿cómo decirlo? El otro día leía un tema del blanco y negro, digamos, de que estemos blanqueados o que no estemos blanqueados, ¿no? Obviamente que no quiere decir en negro, porque el otro día leí una cosa muy, que en definitiva es bastante triste, pero que lo dijeron como chiste, que todo lo malo es negro, ¿no? Entonces, precisamente lo decía una persona de tez oscura. Entonces, obviamente que si yo trabajo con una economía totalmente informal, las cosas son más difíciles de probar. Por algo es informal. Ahora, si yo estoy trabajando en una economía formal, llevando una cuenta corriente, y bueno, es más fácil probar, o sea, yo puedo pagarle, por ejemplo, a esa cuenta corriente sin haber firmado nada, con un cheque al día, o sea, no un cheque de pago diferido, sino un cheque al día, puedo pagarle a mi proveedor y listo. Ahora viene el proveedor la fábrica me dice, che, no pagaste, ¿cómo que no pagaste? Fíjate el cheque número tal, de tal fecha. Ah, no hay forma. ¿Se entendió? Sí, profe. Mohamed Ali lo decía, no entiendo eso. Bueno, Matías, profe, cheque diferido sería como un cheque a 30 días. Claro, exactamente. Los cheques de pago diferido es eso, digamos, es un cheque, digamos, es un compromiso de pago, o una, mejor dicho, no, es una orden de pago que el titular del cheque, titular de la cuenta corriente, donde está, le dice o le ordena al banco que, por eso es una orden de pago, que en determinada fecha le abone al poseedor de ese cheque cierta cantidad de dinero. Puede ser 30, 60, 90, 180 días, puede ser el cheque de pago diferido. Normalmente se aceptan hasta 180 días, no más, normalmente, y menos ahora. Hago una otra consulta, a ver, vamos de vuelta al chat. Ah, bueno. De nada, Matías. Bien, seguimos adelante entonces. Acá me tapa un poco, no sé cómo hacer para correr en mi... Ahí está, ahora sí. Cuenta corriente. Bueno, de deudor de por venta, un poco más lo que habíamos dicho, ¿no? La factura, la venta, o sea, son los documentos comerciales que uno, digamos, tiene como para que se mueven alrededor de ese hecho económico que se genera en el tema de la cuenta corriente, un poco a lo que preguntábamos recién, ¿no es cierto? Eh, la emisión de un recibo ante la cancelación del crédito. Entonces todo eso hace a la documentación que uno tiene probatoria de ese hecho económico y del pago que realizó. En respuesta un poco a no sé qué qué había preguntado, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Bueno, documentos a cobrar, derecho a cobrar de parte del ente, documentación de respaldo, la venta, por supuesto, la factura y pagaré o el cheque pago diferido. Hoy prácticamente el pagaré está prácticamente en desuso, ¿no?
Descuento documentos, bueno, un poco reflejando aquello que habíamos visto en la primera parte, en el primer parcial. ¿Se acuerdan de lo que era descuentos comerciales? Que hablaba el apunte y que hacíamos referencia a esa operación financiera en la cual nosotros íbamos con un documento, por ejemplo, un pagaré o un cheque pago diferido. Vamos al mismo ejemplo que ahora. Está digamos, el comerciante, el zapatero minorista, le paga con un cheque de pago diferido a 60 días a la fábrica donde se provee de los zapatos. La fábrica, obviamente, para percibir esa venta, para percibirla la venta, tiene que esperar 60 días, porque antes no puede presentar el cheque pago diferido. El banco le va a decir, no, vuelva a la fecha de vencimiento del cheque. Y bueno, es decir, que tiene que esperar a esa fecha. Pero hay otra posibilidad, que es ese cheque pago diferido, llevarlo al banco y descontarlo, que era esa operación financiera que ustedes que ya lo conocen, ¿no? Entonces, obviamente que hay una, digamos, el banco lo descuenta a través de la acreditación del neto del valor nominal de ese documento menos los intereses que cobra la entidad financiera, y ese neto se deposita ahí en la cuenta corriente del cliente, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso también nosotros estamos registrando esos documentos que quedan ahí en cartera, quedan como en una nota, como en una subcuenta, diría yo, extra contable, o sea que en una anotación extra contable nosotros vamos llevando un registro de aquellos documentos, de aquellos cheques pago diferidos que vamos descontando en el banco, ¿no es cierto? ¿Estamos? Pero tiene que ver con todo este proceso, ¿sí? Bueno, y acá están otros créditos, obviamente que no tienen nada que ver con la actividad principal de la empresa, que tiene, o sea, también son derechos de la empresa, pero que van más allá de la actividad principal de la empresa. Y que, por ejemplo, ¿cuáles son esas posibilidades de tener derechos a cobro? Bueno, por ejemplo, las cuentas particulares de socio, acá aparece esto, cuentas particulares de socio con saldo deudor. A ver, ¿a qué se refiere esto? Es muy común en las empresas que los socios saquen anticipos, saquen anticipos, es decir, ¿anticipo de qué? Y bueno, anticipo de honorarios, por ejemplo, o anticipo de sueldos, anticipo de sueldos. Viene un empleado, más allá de un socio, viene un empleado y dice, bueno, necesito un anticipo del sueldo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que todavía las personas que tienen esa posibilidad todavía no tienen el derecho de cobrar el sueldo. ¿Por qué? Y bueno, porque no pasó el mes, por ejemplo. O en el caso de los socios, no tienen todavía el derecho de cobrar honorario. ¿Y por qué? Y bueno, porque todavía no terminó el periodo que corresponden los honorarios. Entonces, ¿qué hace la empresa? Le anticipa esa plata. Entonces, ese dinero es un derecho que la empresa tiene de cobrarle o al empleado o al socio por los honorarios o por los sueldos anticipados. ¿Cuándo se lo cobra? Y bueno, cuando cobra el sueldo el empleado, le descuenta lo que anticipó y ahí la empresa cobra ese derecho. Lo mismo en el caso particular de los socios, esos honorarios los cobra cuando se hace efectivo el pago de los honorarios. Esos son otros créditos, o sea, otros derechos que el ente o la empresa tiene, que no tiene nada que ver con la actividad principal de la empresa, que no tenemos que perder de vista. La actividad principal de la empresa, en el ejemplo que damos del zapatero, era la comercialización de calzado.
No es prestar plata a los empleados o prestar dinero a los propios socios. ¿Estamos? ¿Se entiende? Lo mismo, por ejemplo, otro ejemplo que puede figurar o que se incluye acá dentro de estos llamados otros créditos son los alquileres pagados por adelantados y que todavía no han sido devengados. ¿Qué quiere decir esto con no devengados? Vamos a suponer de que nosotros, digo, como dueños de esta empresa que comercializa calzado, alquilamos un local en la ciudad de Córdoba. Y bueno, como para tener una seguridad o negociando el precio con el dueño del local, le decimos, señor dueño del local, nosotros le vamos a anticipar los 12 meses, o sea, le vamos a pagar por anticipado los 12 meses que corresponden al alquiler del local donde pensamos vender nuestro calzado. A eso se refiere con alquileres pagados por anticipado y no devengado. Es decir, no devengado. No devengado quiere decir que todavía no pasó el tiempo. Se van a ir devengando o se van a ir, el dueño el dueño del local va a ir teniendo derecho de exigir el alquiler a medida que vaya venciendo los meses, ¿no? Pero si nosotros lo anticipamos, quiere decir que todavía no han vencido, pero sin embargo lo hemos anticipado. Ese es un derecho. En ese caso no es derecho de percibir dinero, sino el derecho de estar en el inmueble que estamos alquilando, ¿no? De usar el inmueble. Sería ese el crédito en definitiva, ¿no? Voy acá al chat a ver qué Tomás pregunta, ¿puede ser que también están los deudores incobrables o no entrarían acá? Sí, por supuesto, lo mencionamos acá, un poquito más arriba. Creo que por acá, previsión de deudores de deuda. Ah, no lo habíamos visto, o sea, vuelvo un cachito para atrás para que no queden dudas de esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto de previsión de deudores de dudoso cobro? A ver si lo puedo hacer entender. Como decía ahí Matías, me parece que por supuesto que dentro de estos derechos a cobrar puede haber deudores que pasaron toda la gestión judicial y demás y que obviamente no los pude cobrar porque son absolutamente insolventes o desaparecieron o desgraciadamente fallecieron, no sé, o se fueron afuera del país, nunca más lo encontramos, no tiene nada para rematar, nada. O sea, son deudores incobrables, no los puedo cobrar. ¿Qué pasa con ese deudor incobrable? Y bueno, en definitiva, son pérdidas. Son pérdidas. No hay. Perdimos esa plata. Digamos, le vendí una mercadería a un cliente, nunca me la pagó, desapareció el cliente, la perdí esa plata. Y verdaderamente es una pérdida. Y como pérdida, lo tengo que reflejar en el estado de resultado. O sea, ¿se acuerdan que estaba el estado de situación patrimonial, que es lo que estamos desarrollando, y estaba el estado de resultado o de pérdida y ganancia? Bueno, esta es una pérdida que se refleja en ese estado de resultado, ¿sí? Entonces, obviamente, yo puedo saber con anticipación, digamos, que esta persona o esa deuda no la voy a poder cobrar. Entonces, ¿qué hago? Si bien a lo mejor tengo alguna pequeña esperanza de que pueda haber algún bien por ahí registrable en donde yo pueda accionar, y bueno, lo que hace la contabilidad, ¿qué dice? Bueno, mira, si ya sabes que este tipo no le va a poder cobrar. Y bueno, dirás directamente reconocer la pérdida al momento de que vos sospechás que ya no te va a pagar. Entonces aparece lo que se llama previsión de deudores de dudoso cobro. En este caso, cuando aparece esto, ¿no es cierto? Vamos a suponer una deuda en gestión judicial. Todavía no tengo el dictamen del abogado que me diga, mirá,
no, este hombre no hay forma de pagar, no tiene ningún bien, nada de nada. Todavía no tengo ese dictamen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad ya sabe, o mejor dicho, el dueño de la contabilidad de la empresa, sabe de que ese cliente difícilmente lo vayamos a cobrar. Entonces arma una previsión, reconoce la pérdida, por supuesto que va a pérdida, y esta cuentita, previsión, es una cuenta que disminuye, una que se llama una cuenta regularizadora de activos. O sea, reconoce la pérdida y por supuesto le da de baja a través de esta previsión en la cuenta a cobrar. O sea, esto va sumado, los derechos del ente posee el discriminar, o sea, los créditos por venta, otros créditos, etcétera, eso va sumando, ¿no es cierto?, a lo que es cuenta a cobrar. Esta previsión va restando, ¿eh? O sea, reconoce que ya es difícil cobrar ese crédito y resta, por eso se llama regularizadora de activos, porque lo resta, porque dice, bueno, esto ya no lo cobro. ¿Se entiende? Y también lo podemos utilizar, pregunto, ¿no? Como una forma de amortización. Bueno, en tantos meses lo voy a contablemente redistribuir en tantos meses para que, no sé, por algún motivo que nos sirva. A lo mejor la matemática financiera nos sirve, o la matemática contable nos sirve como un apaciguador No, de lo que opciones. pasa es que, a ver, el reconocimiento de las pérdidas se hace cuando se conocen, ¿no es cierto? Vos reconoces la pérdida o sabes que ya perdiste directamente, ya lo reconoces. Lo mismo, a ver, pasa en el caso, por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan cuando vimos el concurso? El concurso, concurso preventivo, de que los acreedores se juntaban y determinaban si aprobaban el acuerdo que ofrecía el deudor concursado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese acuerdo, si los acreedores lo aprobaban, el juez debía homologar ese acuerdo, o sea, hacerlo ley entre las partes. Eso quería decir homologar. A partir de esa homologación, obviamente que la deuda que el deudor tiene concursado y que los acreedores tienen derecho a percibir no tiene nada que ver con la deuda original, con el monto original. ¿Ah? Porque se acuerdan de que el ofrecimiento del deudor concursado podía ser inferior, o sea, podía reducirse en capital, y normalmente es así, reducido en capital y aumentado en plazo, ¿no? Y bueno, tenemos una deuda que era de 10, bueno, yo te ofrezco pagar, en vez de 10, te ofrezco pagar 4. Obviamente que los acreedores, frente a no cobrar nada y cobrar 4, aceptan. A partir de esa fecha, ese acreedor, imagínense, en este caso, nosotros como proveedores de zapatos a otro cliente y ese otro cliente entra en un concurso preventivo, nosotros en nuestra contabilidad tenemos que registrar esa pérdida. Esa pérdida es absolutamente definitiva, ¿se entiende? Por eso, a lo mejor yo tengo la posibilidad, digamos, a ver, el acreedor o mejor dicho, el deudor presenta la propuesta de reducción del 40%, ¿sí? Pero todavía el acuerdo no está homologado. Pero yo ya sé que voy a poder cobrar el 40% de eso que me debe el deudor concursado. Entonces el otro 60% ya lo doy por perdido, ¿sí? Entonces armo esta previsión. Esta previsión es la que va a disminuir en ese 60% el saldo que este deudor concursado tiene en la contabilidad nuestra en cuenta a cobrar. Cuando el juez homologa ese, directamente ahí ya
reconozco en definitiva la pérdida y obviamente que desaparece esta deuda y se transforma ya directamente en la baja directo de la cuenta por cobrar. Por eso esta previsión se llama, hasta el momento definitivo de la pérdida, se llama regularizadora de activos. Cuando reconocemos la pérdida en definitiva, ahí recién aparece. ¿Por qué se hace eso también? Y bueno, obviamente que también tiene que ver con un aspecto impositivo, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, esto perdí plata. ¿Por qué voy a pagar impuestos por algo que perdí plata? En otrora, yo esa venta que le había hecho la había reconocido como un ingreso. Y ese ingreso significó impuesto. Entonces, a través de esto yo digo, bueno, no, yo quiero recuperar en algo ese impuesto que pagué, si se quiere, injustamente. Entonces, digamos, anticipo la pérdida que en definitiva no está homologada todavía. ¿Se entiende? Profe, ¿y en el balance cómo lo registramos eso? En el balance se registra así, o sea, se registra, a ver, el balance, como dijimos, la contabilidad, ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad identifica los hechos económicos, ¿sí? Los registra y después hace un resumen. En el balance aparece un resumen. ¿Se entiende? Si uno quiere, después del resumen, que es el balance, investigar para abajo, o sea, ir ondeando, ir husmeando de dónde salió ese resumen, y bueno, va a tener que hacer una auditoría a los registros contables de la propia empresa. ¿Me entiendes? O sea, puede haber una auditoría interna, o sea, decir, bueno, a ver, che, no me convence lo que dice acá del monto de la cuenta a cobrar. ¿De qué tan compuesto esto? Bueno, tendríamos que hacer una auditoría que revise todas las cuentas a cobrar, todas las registraciones y que sirvieron de base para ese resumen que aparece en el balance. ¿Tá? O sea, en el balance ustedes van a ver simplemente un resumen de todos los hechos económicos que han ocurrido y que obviamente que mueven todas estas cuentas por cobrar, por ejemplo. ¿Se entiende? Ya lo Sí, vamos a ver, profe. obviamente que les voy a mostrar un balance real, como para que ustedes vayan, digamos, como para que conozcan, ¿no? Porque en definitiva todo esto tiene un efecto real en la vida real y obviamente parece un poco abstracto de lo que uno está hablando y todo esto tiene una realidad, ¿no? Con documentos y con una posibilidad de ver. Ya lo que pasa es que los tengo que escanear. Eh, claro, obviamente esto en las clases presenciales yo traía una serie de balances reales y se los pasaba a ustedes como para que lo miren y cómo es la presentación, como para que sepan de que esto no es una teoría, sino que es un ejercicio práctico en definitiva. ¿Estamos? Bueno, acá hay una descripción de lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Acá se dan cuenta, acá que no les miento, dice previsión de deudores, una regularizadora de activos. Indica que de todos los créditos es probable que algunos no los pueda cobrar, pero no es real al momento del cierre del ejercicio. ¿Se entiende? Es decir, ahí está básicamente lo que yo les explicaba recién respecto de esta cuenta, ¿no es cierto? Indica que de todos los créditos es probable que algunos no lo pueda cobrar, pero no es real al momento del cierre del ejercicio. O sea, yo al cierre del ejercicio sé que no lo voy a cobrar, entonces directamente reconozco la pérdida y creo esa previsión. Cuando el juez homologa, que puede ser posterior a la fecha del cierre del balance, ahí recién es cuando yo
o nosotros, mejor dicho, reconozco la pérdida y dejo de usar esa cuenta regularizadora y directamente bajo esos documentos que son incobrables. Bueno, otra cuenta, y con esto vamos a terminar hoy viernes, que deben estar bastante cansados, los bienes de cambio, o sea que volvemos a hacer una descripción. Activos corrientes, disponibilidad de caja y banco, inversiones a corto plazo, acabamos de ver cuentas a cobrar, y ahora lo que vemos que es el otro componente del activo y precisamente del activo corriente son los bienes de cambio, ¿no? También llamados mercaderías, es lo que la empresa, muchas veces, acá dice el rubro más importante, obviamente muchas veces es el rubro más importante, más si por ejemplo hablamos de ciertos sobre todo seguramente o casi seguro es el rubro más importante al corto plazo, ¿no? Porque son las existencias finales o las existencias al 31 de diciembre de cada año, si elegimos esa fecha del estado contable, donde se refleja el inventario, ¿no es cierto?, de toda la mercadería que tenemos en depósito a esa fecha. Es una fecha, un corte, y decimos, bueno, esto es lo que yo tengo de bienes de cambio, o sea, de la mercadería que yo tengo, o bien para la reventa, o bien, en el caso, perdón, en el caso de una fábrica, tengo los insumos ahí, la materia prima, tanto la materia prima directa como la materia prima indirecta. Entonces ahí también, en el caso de una fábrica, aparece en este rubro, bienes de cambio o también llamado mercaderías. ¿Sí? Por supuesto que está todo vinculado al objetivo principal. En el caso del ejemplo ese que hablamos recién de la zapatería, obviamente que los bienes de cambio están compuestos por la suma de todas los pares de zapatos que tengo a la venta a una fecha determinada. Ejemplo, al 31 de diciembre de ese año, ¿no? Sí, se refiere, me pregunta Juan Cruz. Juan Cruz sí, es a la fecha de, digamos, la existencia final a una fecha determinada, ¿no? Antiguamente, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver algo de eso, yo calculo que no, pero vamos a suponer al 31 de diciembre cerraban muchas empresas, cierran el común denominador, cerraban el 31 de diciembre, y decía, bueno, era muy común ver por ejemplo, en la ferretería, o bien también en una zapatería, o en un supermercado, más que el 31 de diciembre ponían un cartel que decía cerrado por inventario. ¿Qué es lo que hacía? Y bueno, ni más ni menos que contaban la mercadería que había físicamente en el inventario, ¿no? Es decir, contaban cuántos pares de zapatos, contaban cuántos kilos de clavo había, o cuántos tornillos, o cuántos pinceles, cuántas latas de pintura, si se tratara de una ferretería. Bueno, eso se hacía antiguamente. Ahora se sigue haciendo, pero con otra finalidad. Con la finalidad de determinar si realmente lo que dicen los sistemas, o sea, es compatible o coincide con la realidad. A ver, ustedes ven que en un supermercado, a través del código de barra, ¿sí?, aparece y ese código de barra no solamente registra ese hecho económico, sino que también automáticamente va restándole a la existencia de los bienes de cambio, con lo cual uno puede tener, digamos, la existencia de los bienes de cambio en línea, o sea, en el acto, apretando un botón de la computadora, puede saber
cuántas latas de pintura en una ferretería están disponibles, ¿sí? Bien, o sea, eso es lo que dice el sistema, pero si hay, por ejemplo, alguien me robó una lata de pintura o la lata de pintura se rompió y la tuve que tirar, obviamente que en el sistema es muy probable que no aparezca esa lata de menos. Bueno, ese recuento físico del inventario que se hace a una fecha determinada, por ejemplo, la fecha de cierre del ejercicio, se ajusta, digamos, el inventario que aparece en sistema en función a la realidad, en función a esa realidad, y por supuesto se hace ese ajuste como una pérdida, digamos, y se baja de la existencia de mercadería esa lata destruida o esa lata que ha sido sustraída, ¿no? Entonces, esto es lo que es bienes de cambio. En el caso, por ejemplo, de empresas, los bienes de cambio tienen una diversidad absoluta, ¿no? Desde el punto de vista comercial, calzado, acá uno ve acá en estos dibujitos que gráficamente puso la contadora Conti, de la cual le agradezco estas imágenes. Pero bueno, o sea, son bienes de cambio también un automóvil, en el caso de un concesionario de autos, una botella de vino en el caso de una vinoteca, una relojería, etcétera. O sea, la diversidad de cuentas de mercadería o de bienes de cambio es absoluta en función de la actividad principal que tenga la empresa, ¿no? Así también estarán en el caso de una actividad agrícola ganadera, por supuesto que aparecerán en los inventarios finales de ese tipo de empresas, por supuesto, van a aparecer o bien los cereales almacenados en los hilos, como la hacienda que está en cada uno de los corrales, ¿no es cierto? Dependerá también de la actividad. Entonces, en función a eso, va a aparecer esto de cuentas mercaderías, ¿sí? Bien, ¿qué característica tiene? Bueno, son bienes tangibles, o sea que son palpables, no hay algo abstracto dentro de lo que es los bienes de cambio, sino que son algo físico, perfectamente, digamos, visible y palpable, que tiene que ver con la actividad principal. Son productos adquiridos, producidos, porque también acá yo hablaba de fábrica como los insumos, bueno, también están incluidos los productos terminados dentro de lo que es los bienes de cambio en existencia final. Bien, a ver, bienes de crecimiento. Bueno, acá se complica un poco en cuanto a los bienes de crecimiento natural. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, vamos con un ejemplo así ustedes lo entienden mejor. Cuando en una actividad agropecuaria, vamos a suponer que tenemos una empresa en la localidad o en la zona de Jesús María y nos dedicamos, por ejemplo, a la siembra y cosecha o a la producción de cereales de cosecha gruesa, o sea, de soja, vamos por ejemplo, ¿no? Tenemos los campos destinados a soja, bueno, y eso es nuestra actividad principal, ¿no? La cuestión es que para la soja nosotros tenemos que, creo que ya les conté, hay que preparar el suelo con anticipación, o sea, todo lo que es preparación del suelo, agregarle fertilizantes y por supuesto agregarle la semilla, ¿no? Y eso se realiza por allá por el mes de octubre. Si la empresa cierra al 31 de diciembre de ese año, fíjense ustedes, octubre a diciembre, pasaron 2 meses, y es muy probable de que existan ya
las plantitas estén chiquitas, pero ya estén con el ánimo, o sea, ya estén un poquito crecidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la contabilidad? Dice, bueno, acá hay varias cosas. Primero, yo gasté mucha plata en fertilizantes, preparar la tierra, en comprar la semilla, en sembrar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo puedo reconocer al 31 de diciembre todos esos gastos como si fueran un bien de cambio, como si fuera una mercadería. En realidad, una mercadería en potencia sería. Y a eso la contabilidad lo denomina sementeras. Entonces, la contabilidad refleja toda esa parte que tienen las actividades agropecuarias como un reconocimiento a aquellos gastos que, en definitiva, fueron en procura de lo que allá por el mes de abril van a recibir en concepto de la cosecha, que en definitiva hagamos de ese campo, ¿no? De esa producción. Entonces, eso es lo que se refiere, primero, a los bienes de crecimiento natural, porque también podrían ser, por ejemplo, los bosques. Una empresa que se dedique a la madera, ¿no? Entonces, en ese caso, también el crecimiento de esos árboles, de esos eucaliptos o de esos pinos, obviamente que llevan varios ejercicios. La contabilidad va reconociendo el crecimiento de esos árboles como un potencial bien de cambio que está, por supuesto, en proceso de maduración. No sé si quedó claro, espero que sí, ya estamos prácticamente en tiempo, así que bueno, alguna duda, quedamos acá, seguimos para algunos el lunes y para otros el viernes que viene. Muchas gracias, profe. ¿Ninguna duda? Bueno, en tal caso anoten las dudas y lo vemos el lunes o el viernes. ¿Estamos? Dale, profe, que tenga buen fin de... Gracias. Chao, profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, Gracias, profe. Muchas profe. gracias por todo.